Un saludo, hermano Ben, todavía estoy sin poder, ahora sí. Gracias, hermano. Vamos a compartir algo preparado. Vamos a compartir la pantalla. No sé si querrás grabar, hermano Ben. Si no, ya está grabando, sí. Disculpe. Este, es una reflexión, pero también exhortación para todos, primeramente para mí y cuando la hago, y también para todos. Es dentro de las reflexiones exhortación. Yom Teruah, un mandamiento, como ya mostramos, que está en el capítulo de Levítico, 23 de Levítico, entre todas las celebraciones. Y lo curioso de esta celebración es que no se da ninguna explicación. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Cuando llegue el primer día, el primer día según la luna, el avistamiento de la luna, en el séptimo mes, que empiezan el año Naviv las celebraciones, lo que hay que hacer es no trabajar, tocar teruá, dice, tocar teruá, recordar con teruá, que son, obviamente, ya explicamos antes, teruá es toques con el shofar. También puede ser la trompeta, pero tiene que ser un sonido. Y por eso también le llaman a la fiesta de las trompetas. Pero lo único que ordena es tocar el shofar y no trabajar y presentar una ofrenda, pero no se da ninguna explicación, como se da, por ejemplo, en Pesaj, que se recuerda la salida de Egipto, también nos recordamos el sacrificio del Mesías. No se explica también como en Shavuot, no se explica como en Yom Kippur y tampoco como en Sukkot. Esto es, digamos, como dentro de un contexto misterioso. Pero a propósito, creo yo que lo dejó allí para que nosotros indaguemos, escudriñemos la escritura y por supuesto, aquellos que tenemos por ahí un poco más de recursos, como por ejemplo el conocimiento del hebreo, podemos escarbar, escudriñar y alguna maravilla que hay escondida y entonces podemos llegar a juntos, gracias al Espíritu de Santidad que nos guía, eh, poder entender qué hay detrás de este Yom Teruah. Esto es realmente, ya se ha hablado muchas veces, pero es interesante que Teruá, esos toques, eh, Teruá es, como ya hemos dicho el Shabbat pasado, los que estuvieron, significa un sonido que trata de alarmar, de preparar, porque era también de preparación, se usaba también con el ejército israelita. Eh, También es aclamación, eh, aclamación al Todopoderoso y, y aclamación de clamar como clamaban también en Egipto, pero una aclamación con esperanza, con mucha fe y con mucha confianza, pero a su vez vamos a ver un aspecto de Teruá quizás como alarma y advertencia, advertencia. Así que vamos ya mismo comenzar en la primera pantalla con el shofar, que es lo que generalmente se usa en las celebraciones, como dice el Salmo 81, y el shofar relacionado con la voz, no cualquier voz, sino es la voz, y nos referimos a la voz de Yahweh, la palabra de Yahweh. ¿Por qué, por qué podemos decir que el shofar está muy estrechamente relacionado con la palabra de Yahweh? Bueno, podemos ir ahí vemos un ejemplo de shofar. Vamos a ver, fundamentar esta idea en la escritura. Cuando se entrega
la Torá, cuando en el monte Sinaí, dice lo siguiente, un extracto, Éxodo 19:18. En el monte Sinaí estaba todo lleno de humo porque Yahweh había bajado o descendido a él en fuego. Imagínense el monte cuya cima estaba todo como incendiado en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte temblaba violentamente. Y en el versículo 19 dice, y el sonido del shofar, que es como vemos un cuerno, se hacía cada vez más fuerte. O sea, aumentaba, iba aumentando ese sonido del shofar. Cuando Mosé hablaba, porque se había acercado al monte, Elohim, Yahweh, le contestaba con una voz. Entonces, aquí en este pasaje, en estos dos versículos, vemos que eh, la clave para entender es la presencia de Yahweh en el monte, porque había descendido con fuego, que podemos relacionarlo con lo que decía Pablo, ¿no? Que es un fuego consumidor en cuanto a muchas cosas profundas que significa, que vamos a ver ahora. Y el sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte y puede tener una relación, por lo menos aquí, dice que Mosé hablaba, también hay una clave, cuando Mosé habla es que era lo que hablaba Mosé, después va a ser todo lo que dijo Yahweh, de la misma manera como el Mesías dijo que no vino a hablar de sí mismo, sino de todo lo que le había dicho Yahweh. Entonces, esa voz está muy relacionada con el shofar. El shofar es una representación de la advertencia y la alarma que es la voz de Yahweh. Como dice también en el Salmo 95, hoy si escuchan la voz de Yahweh, no sean como la generación de aquella mayor en el desierto que no tuvo fe, no tuvo una fe correcta, es decir, obediente, y cayó postrada en el desierto. Entonces, esta voz, este shofar, ese sonido del shofar es el llamado de Yahweh para que hagamos su voluntad y no la voluntad humana cualquiera. Entonces, aquí vamos a traer unos pasajes que nos invita a reflexionar, pero también nos exhorta. Unos ejemplos, para que ocurrieron unos hechos que ocurrieron, y en este caso le pongo a este pasaje el título La fuerza del shofar. Esto está en el libro de Josué, capítulo 6. Dice así de los primeros 4 versículos. Y ahora bien, Jericó es la primera, hagamos un paréntesis, es la primera ciudad que encontraron los israelitas que tuvieron que cercar, sitiar para conquistar inmediatamente después de que cruzaron el Jordán, el Jordán, el río Jordán. Entonces dice que Jericó, la ciudad estaba bien cerrada a causa de los israelitas, nadie podía salir mientras estaba sitiada. Entonces Yahweh le dijo a Yahoshua, el caudillo que había reemplazado a Mosé al entrar a la tierra. Dijo, mira, voy a entregar a Jericó y a su rey y a sus guerreros en tus manos, que todas tus tropas marchen alrededor de la ciudad y completen un circuito de la ciudad. Haz esto por 6 días, con 7 sacerdotes que lleven 7 shofarot de jubileo, de Yobel, precediendo el arca del testimonio. En el séptimo día marchen alrededor de la ciudad 7 veces con los sacerdotes tocando los shofarot. Aquí hay algo curioso. Jericó no tiene por ahí una definida significado. Según el diccionario dice que puedes venir de la raíz que significa luna y también
pudiera ser de la raíz que significa Ruach, que también es espíritu, que es curioso, ¿no? Que puede tener que ver con luna y espíritu, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que esta celebración de Teruá está muy relacionada con el comienzo de la luna, como hemos visto no dice en el primer día en cuanto a la palabra cardinal del lugar primero, pues es Rishon, sino que dice en el día Ejar, o sea, el día uno del séptimo mes, es Yom Teruah y está relacionado con la luna y también, por supuesto, con el espíritu de santidad, que es importante, y el espíritu de santidad está estrechamente relacionado con la voz de Yahweh. Entonces, vemos que es curioso que dice, por 6 días había que completar un circuito. Eso nos puede traer alusión de que para conquistar esta ciudad Jericó, significa algo como un trabajo que tenemos que hacer cada día en la semana y dice que en el séptimo 7 sacerdotes tenían que tener cada uno un shofar un shofar, mejor dicho, precediendo el arca del testimonio. Todo eso es muy simbólico, por supuesto. El shofar, que tiene que ver con la voz de Yahweh, el arca del testimonio, que tiene el corazón de la Torá, que son los 10 mandamientos, conocidos 10 mandamientos. Entonces, en este séptimo día que puede hacer alusión al Shabbat, pero también puede ser alusión a las festividades. Había que también marchar, o sea, de alguna manera marchar es ir hacia adelante, no hacia atrás, no se puede marchar. Algunos pueden quizás ir hacia atrás, pero generalmente es marchar hacia adelante. Entonces, alude a crecer. Y ahí, ¿qué dice? Llegó el momento donde dice, cuando suenen un toque largo del shofar, tan pronto oigan ustedes ese toque del shofar, todo el pueblo soltará un grito fuerte. Enseguida la muralla se desplomará y el pueblo avanzará, cada hombre directamente. Y dice ahí la palabra neves, que es hacia el frente, avanzar hacia el frente. Entonces, ¿qué es lo curioso que tenemos en este hecho de guerra, de conquista? Sobre todo, es mejor la palabra. Dice, Wejayá, Binsof, Betkeren, Hayobel, fíjense que ahí hay, cuando toquen ese cuerno que está muy relacionado con Hayobel, el hecho del perdón también. El Yobel está relacionado con el perdón de deuda, de liberación, y está estrechamente relacionado con el Mesías, y con Yom Kippur, por supuesto, porque era en Yom Kippur donde se tocaba ese shofar que tiene que ver con consagrar el año 50. Fíjense que estas palabras claves que hay aquí, dice, cuando ustedes cuando ustedes oigan, dice que ah, que Sanmacén, o sea, la palabra es chamá, de oír, de obedecer, que obedecer qué cosa, el kol hasofar. Ahí, obviamente, lo primero que se interpreta es el sonido del sofar, pero esta palabra kol también pudiera significar profundamente la voz, podría hasta traducirse la voz del sofá, no de un sofá, de Hasofar, del sofá. Es decir, ahí podemos ver cómo esto puede estar relacionado con la voz de Yahweh. Cuando ustedes oigan ese sofá, que es un llamado de Yahweh a hacer guerra, a vencer, ¿qué pasaba cuando escuchaba la voz? Dice, Yarru, Yarru, Kolha, es decir, gritará fuerte el pueblo. Y fíjense que la palabra ruá, que está aquí la palabra raíz ruá, es la misma que teruá, porque dice yarru kol haam teruá, dice, un grito fuerte.
un grito fuerte de batalla, ¿no es cierto? Aclamen, digamos, griten Perúa y hagan una aclamación muy fuerte, un grito muy fuerte, y entonces, y porque dice Gerola, y ahí termina la primera parte, digamos, el punto de la oración, y entonces es gritar escuchando la voz, esa voz. Y ese gritar fuerte va más allá de entonar un sonido para el pueblo. Gritar Perúa es, se puede entender profundamente, escuchar, dice, cuando escuchen la voz del Zafaro de Yahweh, entonces griten Teruá. Es el entendido como poner en práctica todo lo que dice esa voz. Y cuando uno ponga en práctica todo lo que dice esa voz de Yahweh, entonces se derrumbará, dice, se desplomará esa, esa muralla y el pueblo dice que el pueblo Alú avanzará, pero esta palabra hebrea tiene la raíz de ascender, ascender, de Alá, de ascender. Entonces el pueblo no solamente va a avanzar, sino que va a ascender, porque lo que está haciendo aquí al conquistar esta ciudad es cumplir un mandamiento de Yahweh. Entonces, esto es la clave, ¿no? Dentro de un hecho que es, digamos, histórico, está ese mensaje que tiene que ver con la voz de Yahweh y hacer y gritar Teruá va más allá de una aclamación con una voz, es gritar con la práctica del mandamiento, ¿no? Cuando uno practica el mandamiento, está gritando, está haciendo Tereba. En otro hecho, que lo titulo Luchar con el shofar, hay un hecho muy que algunos deben conocer, donde dice en el libro de los jueces, capítulo 7 versículos 19 y 20, el famoso Gidón, o Gedeón en español, que le había encomendado la batalla contra unos midianitas y tenía mucha gente y ya pensaban que quedaron un grupito que eran los más prudentes, que eran los más prudentes, y entonces con esos 300 hombres Gidón fue a la batalla contra estos midianitas. Dice que estos 300 hombres que lo acompañaban llegaron a los puestos de avanzada del campamento madianita al comienzo de la media vigilia, poco después de apostarse los centinelas. Sonaron los cuernos, rompieron los jarros que llevaban con ellos, y las tres columnas sonaron sus sofarot y rompieron sus jarros que llevaban, sosteniendo sus antorchas con la mano izquierda, y los sofarot para sonar en la mano derecha, gritaron, la espada de Yahweh y de Gidón. Qué curioso, ¿no? Otra vez tenemos el shofar para vencer en una guerra. Y aquí tenemos algo muy interesante también relacionado con la voz de Yahweh, porque lo que dice, aparte de sonar el shofar, cada uno para vencer, porque ese software empezó a causar, ganaron porque salieron todo confusión en esa, eran muchos más las Mayanitas. Y se produjo el milagro de que Gidón con 300 hombres vencieron a mucha cantidad. Eh, Aquí dice que Wadidru, Jerem, la Yahweh Ul Gidón, dice, la espada de Yahweh y de Gidón. ¿Y qué significa Gidón? Viene de Gará, de la raíz Gará, que es talar, o talar árboles, ¿no es cierto? Cortar. Así que ahí ya se están viendo cómo el sofar, la sofarot, dice,
sea, aquí, Josafarot, de cada uno que llevaba para vencer en esta guerra, y ellos dijeron, Keren la Yahweh Ulgidón. O sea, con la espada de Yahweh, está muy, la espada de Yahweh está relacionada con la voz, con su palabra, ¿cierto? Ahí está que lo que vence es la espada de Yahweh, que es la palabra de Yahweh, y de Gidón, ¿qué significa? Que para cortar aquello que es malo. Por supuesto, ya estamos entendiéndolo de manera que este shofar nos está invitando a que nosotros tenemos que tener lo que significa guión en nuestra guerra interna, aferrado a la palabra de Yahweh. Entonces, la espada de Yahweh es esa palabra. Cuando nosotros las ponemos en práctica, que quiere decir escuchar el shofar y gritar teruá, es poner en práctica y con el espíritu de guión, es decir, para cortar todo lo que se podría decir, ese mal árbol, mala hierba que hay dentro de cada uno, y eso es vencer al enemigo que tenemos cada uno, que puede ser esa debilidad carnal con la que nosotros muchas veces tenemos que batallar, ¿no es cierto? Eso es lo que representaría este campamento en Marianita, ¿no es cierto? Fíjense cómo están escondidas ahí esas perlas que nos mueve a reflexionar y nos exhorta también a luchar. Ya estamos terminando. Aquí es algo muy importante que encontré también en las escrituras, Teruá, que tiene que ver con Yom Teruá y la responsabilidad, tanto de cada uno como grupal. Dice también en el profeta Ezequiel, capítulo 33, primeros 5 versículos. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo, le habla a Ezequiel o Yehezkel. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando yo traiga espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga como centinela, si él ve venir la espada sobre la tierra y toca el shofar para advertir al pueblo, cualquiera que oye el sonido del shofar y no se da por advertido, y al llegar la espada se lo lleva, o sea, le afecta la espada, el ataque, su sangre caerá sobre su propia cabeza. ¿Qué quiere decir eso? En hebreo, un hebraísmo para tendrá culpa por no haber escuchado la advertencia. El último versículo dice, y el sonido del shofar, él oyó, dice, ¿por qué? ¿Por qué la culpa la tiene esa persona? Porque él oyó el sonido del shofar, pero no se dio por advertido. Su sangre caerá sobre él. Pero si hubiera raro, si hubiera raro por advertido, habría librado su vida. Esto es claro, esto es una advertencia para este profeta, pero lo que está diciendo justamente, el shofar es la voz de Yahweh, la advertencia es aquellos que tienen, la que representa Yezesquel, aquellos que tienen la posibilidad de transmitir, no necesariamente los maestros, porque aquellos que aprenden pueden transmitirlos igual si tienen la posibilidad de hablar a alguna persona, enseñándole lo que está escrito, enseñándole y ayudándole a escuchar esa voz de Yahweh que es el sonido del sopar. Después, eso es lo que hay que hacer. ¿Y qué dice allí? La espada, lo que significa cuando venga la espada, son todas las cosas que podemos ver que en el mundo están sufriendo, las cosas que están pasando, tan terribles. Esa es la espada que está en el mundo hoy, cada vez hay más, aumenta la espada, quiere decir un montón de pruebas difíciles. Eso tanto en general en el mundo como también puede darse una espada a nivel particular, algo que tenga que, ya sea, puede ser en alguna enfermedad, cualquier prueba difícil que tenga que pasar en la vida, es posible que sea, no siempre, pero es posible que sea un disciplinamiento, un llamado, como dijo Pablo.
Yahweh les disciplina para que no se condenen con el mundo. Entonces hay que estar atento que el shofar no solamente representa la palabra de Yahweh, sino que también el shofar o el toque de Teruá puede estar representado en un hecho que uno tenga que pasar, algo difícil, una prueba difícil que tenga que pasar en la vida. Eso también es Teruá. Y hay que estar atento y alerta para darse cuenta que si uno tiene que cambiar, ahí dice, está en nosotros escuchar, o sea, darse por advertido que escuchamos esos par, entonces tenemos que cambiar de rumbo, es muy posible y es muy probable. Pero fíjense que no es solamente para uno mismo, para recibir el mensaje uno mismo, porque en Ezequiel dice, en el mismo capítulo, versículo 6, dice, sin embargo, si el centinela ve venir la espada y no toca el zafar, de modo que el pueblo no queda advertido, si viene la espada y si se lleva a alguno, a este se lo llevan por causa de su pecado, pero yo le mandaré su sangre de mano del centinela. Aquí viene dos cosas. Advierte al que no está advertido, también puede tener su culpabilidad, pero la mayor culpa es aquel que no lo advierte. Y eso es lo que enseña la Torá. La Torá dice que no debemos ser cómplices sabiendo que vemos a alguien que está pecando, tenemos la posibilidad de reprenderle, por supuesto, en privado, no dañándole su dignidad públicamente, pero debemos ser ese centinela y al ser un centinela que cumple su trabajo con su responsabilidad, es como que el centinela toca el shofar, toca teruá, porque da la oportunidad que esa palabra, ese sonido llegue a la persona y pueda corregir ese, ese camino y pueda librarse, como dice ahí en el versículo 5, librar su vida y librarse también de sufrir disciplinamiento. Entonces, aquí está la responsabilidad, tanto para el que recibe ese sonido, escucha ese sonido que representa la voz de Yahweh, y tanto para el que tiene la oportunidad, sea maestro o no, porque todos tienen que aprender también, porque la palabra de Yahweh no solamente se divulga a través de maestros, sino que todos tienen la posibilidad. Es como la lluvia que va regando esas tierras fértiles que tienen que ver con la parábola. Entonces, finalmente, tenemos para terminar este pasaje en el toque del shofar. Dice en el libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15 al 18. Dice, el séptimo mensajero tocó la trompeta y en el cielo se oyeron grandes voces que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro soberano y de su Mesías. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de los 15 postraron sobre sus rostros y rindieron homenaje a Yahweh, diciendo, te damos gracias, Yahweh el Shaddai, el Todopoderoso, todo suficiente, que eres y que eras, porque has asumido tu gran poder y reinas. Las naciones se enfurecieron las naciones, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su recompensa a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que respetan tu sagrado nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahí está esa séptima trompeta o ese séptimo shofar que está anunciando es como un grito que está anunciando la victoria final, ¿cierto? La victoria, ese sonido que ya está anunciando, cuando regresa el Mesías, el juicio, el juicio y la recompensa de los profetas, de los que se santificaron, porque esto que nos enseña, hermano, no es hay que tener cuidado con tropezar
se podría decir con esa piedra de que decir, sí, tenemos la promesa de la vida eterna por confiar en el Mesías. Pero cuidado, porque eso de confiarse y después que esa fe no esté acompañada por las obras que representan justamente las obras de escuchar ese shofar y de hacerte dua, es decir, poner en práctica. Si no hay nada de eso, como dijo el emisario Jacob o Jacobo, conocido, mal conocido como Santiago, que no podemos tener una fe vacía de obras. ¿De qué sirve? Es estéril. Cuidado con ese tropiezo, sobre todo ahora camino a Yom Kippur. Sí, nosotros celebramos lo que significó la entrega del Mesías, pero ese fundamento no puede estar solo y como dijo Pablo, tener esa fe, pero practicar las obras de la carne, que no van a heredar el reino que está mostrando aquí este séptimo mensajero. Así que para eso justamente estamos haciendo esta reflexión, esta exhortación, que los santos no pueden ser santos simplemente porque crean en el Mesías. Cuidado, esa es la posibilidad de alcanzar la redención, pero eso tiene que ir de la mano de alcanzar la santidad. Y la única manera de alcanzar la santidad es poniendo en práctica los mandamientos. Y eso es tocar eh, el shofar y tocar teruah. Finalmente, como dice en Primera de Tesalonicenses el apóstol Saúl o Pablo, capítulo 4 versículos 16 y 17, porque el Maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con teruah, con ese teruá, con una aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros, con trompetas poderosas, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos vivido y hayamos quedado, seremos arrebatados, o sea, transformados juntamente con ellos en las nubes, para salir al encuentro del Maestro y así siempre estaremos con el Maestro. Pero esa es la gran promesa que está relacionada con el shofar, pero recordemos siempre lo que dijo el maestro a muchos que parecían tener todas estas condiciones que pueden mostrar talentos o dones, el hecho de profecías, de hacer obras sobrenaturales. El maestro, recuerden que dijo en el capítulo 7 de Mateo, que va a rechazar a muchos que hicieron cosas asombrosas en su nombre. ¿Por qué? Porque le faltaba, lo que se puede entender, tocar teruá, es decir, poner en práctica la voz, o sea, escuchar la voz de Yahweh y llevarla a la práctica. O sea, escuchar el teruá y también tocar, porque el mandamiento es tocar el shofar, es decir, poner en práctica esos mandamientos. Y entonces sí podemos estar confiados y celebrar de que cuando venga el maestro vamos a salir airosos en ese juicio, vamos a estar en ese grupo que son las ovejas de la que dice el maestro y no las cabras que son los que van a ser rechazadas. Y esperamos que esto sea pronto, que llegue el reino de Yahweh por medio de su escogido Masías. Amén y amén.